Tardes, mi nombre es Jefferson Ibagué, estudiante de la Universidad Manuel Beltrán, modalidad virtual. A continuación daremos alcance con mi compañero a la actividad número 2, costo, volumen, utilidad, de la materia de contabilidad de costos. Para esta actividad nos piden presentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ejercicios, de los cuales vamos a escoger con mi compañero 5 al azar. Nosotros escogimos el 319, el 320, el 321, el 322 y el 323. Entonces vamos a ir directamente al 319. Entonces, el ejercicio 319, ejercicios de SEO. De Superdome posee una operación de 6 tiendas de venta de rosquillas o donas en Kansas City y sus alrededores. Suponga que a usted le dan los siguientes datos corporativos presupuestales para el año siguiente. Entonces, los ingresos fueron de 10 millones, unos costos fijos de 1.800.000 y un costo variable de 8 millones. Los costos variables cambian con respecto al número de unidades vendidas. ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo de las cantidades que yo pueda vender, asimismo van a cambiar estos costos variables. Entonces, ¿qué nos piden? Calcule la utilidad en operaciones presupuestada para cada una de las siguientes alternativas con respecto a los datos originales del presupuesto. Considerando cada caso, pues toca tener su solución aparte. Entonces, el número 1, tenemos un incremento del 10%, teniendo en cuenta el margen de contribución y manteniendo constantes los ingresos. En el número 2 tenemos una depreciación, un decremento del 10%. Igual, teniendo en cuenta el margen de contribución y manteniendo los costos los constantes los ingresos. En el número 3 tenemos un incremento del 5%, teniendo en cuenta los costos fijos. En el número 4 tenemos un decremento del 5%, teniendo en cuenta los costos fijos. En el 5 y en el 6 se maneja igual mismo que el anterior, pero a excepción que es un incremento y un decremento del 8% y teniendo en cuenta las unidades vendidas. En el 7 tenemos un incremento del 10% en los costos fijos y un incremento del 10% en las unidades vendidas. Y en el último tenemos un incremento del 5% de los costos fijos y un decremento del 5% de los costos variables. Entonces, incremento del 10% en margen a la contribución, que es el primero. Los ingresos iniciales son de 10 millones, los costos fijos de 1.800.000 y los costos variables de 8 millones. Entonces, es así cuando tenemos la solución. Entonces, MC es ingresos menos costos fijos variables. Entonces, ¿de dónde sale este resultado? Sale, como la fórmula lo indica, de restar los ingresos menos los costos variables para un total de 2 millones como tal. Aquí le vamos a dar el incremento del 10%. ¿Esto qué significa? Que vamos a coger nuestros ingresos totales o el MC y le vamos a aplicar el 10% para un total de 200.000 pesos. Acá nos pide que se lo sumemos. Este es un equivalente a la suma de los anteriores resultados para un total de 2.200.000. ¿Cuáles son nuestros costos variables? Entonces, nuestros costos variables van a ser el ingreso menos el MC más el 10%, para un total, un costo variable de 7.800.000. Operación es igual a ingresos menos CB menos CF, para una operación de 400.000 pesos, la cual nos da que es ingresos menos costos fijos, menos costos variables, para un total de 400.000, que es nuestro total o el resultado del punto número 1, que es un aumento del 10%. Vamos al siguiente, que es el decremento del 10% en margen de la contribución. Igual tenemos nuestros ingresos, que son los mismos, y aquí vamos a aplicar la misma fórmula. Como pueden ver, eh, se manejan las mismas fórmulas que el anterior, o los mismos paso a paso, que es ingresos menos costos variables para un total de 2 millones de pesos. El incremento, que es del 10%, que se hace sobre el anterior, el MC, que nos da 200.000, y a este le vamos a restar el 10%, que es estos dos, que da un costo total de 1.800.000. Nuestros costos variables son nuestros ingresos menos el MC, que es el 10%. Significa un costo total de 8 millones o un costo variable de 8.200.000. ¿Esto qué significa? Que nuestra U o nuestra operación como tal da 0%. ¿Por qué da 0%?
porque tenemos que restar los 10 millones que son nuestros ingresos menos los costos fijos, menos los costos variables. Esto quiere decir que el decremento no nos afectó en ninguna, en ninguna de nuestras variables, o sea que tenemos al día nuestra tienda. Entonces fue en cero, nos fuimos en cero. Incremento del 5% teniendo en cuenta los costos fijos. Entonces tenemos nuestros ingresos, ¿sí? Que son 10 millones, los costos fijos que son 1.800.000 y un costo variable que son 800.000 pesos. ¿Esto qué significa? Que son nuestros costos fijos, que es el incremento que nos están mencionando. Entonces sacamos costos fijos por el 5%, ¿sí? Dividido en nuestros costos fijos. ¿Por qué? Porque tenemos que sacar el 5%. El 5% son 1.890.000 pesos. Y un costo variable de 8 millones. Entonces nuestra operación significa que es ingresos totales menos el 5% de nuestros costos fijos menos los costos variables para un total de 110.000 pesos. Entonces en este incremento del 5% sí vemos afectación. Vamos con el número 4. Tenemos un decremento del 5% igualmente. Se manejan las mismas fórmulas o las mismas formulaciones o los mismos bases del ejercicio anterior, que son 10 millones de nuestros ingresos, 1.800.000 de los costos fijos y 8 millones de costos variables. Aquí se maneja de diferente manera, que son nuestros costos fijos menos el 5% de esos mismos costos fijos, que en total son 1.700.000. ¿Por qué? Porque ya le estamos quitando el 5%. La anterior le estábamos incrementando el 5%, ¿verdad? Entonces nuestra operación final es ingresos menos el 5% de nuestros costos fijos menos los costos variables para un total de 290.000 pesos. Seguimos con el incremento del 8%, teniendo en cuenta en las unidades vendidas. Entonces, nuestros ingresos son de 10 millones, un costos fijos de 1.800.000 y un costos variables de 800. Entonces, el 8% de las unidades vendidas. Aquí le vamos a incrementar el 8% a nuestros ingresos iniciales. ¿Por qué? Porque dependiendo de las unidades se incrementan nuestros ingresos, ¿verdad? Entonces el 8%, perdón, de estos ingresos es un total de 10.800.000 pesos. Lo mismo vamos a hacer aquí, que es el incremento igual de nuestros costos variables. ¿Por qué? Porque a mayor de unidades vendidas, mayor van a ser nuestros costos variables. Entonces, nuestros costos variables es el 8% de 8 millones para un total de 8.640.000. Y nuestra operación como tal son el total de los ingresos menos nuestros costos fijos menos el total de nuestros costos variables para un total de 3.360.000 pesos, perdón. Acá vamos a hacer lo mismo, pero entonces aquí le vamos a quitar el 8% a nuestros ingresos y a nuestros costos variables. Como podemos evidenciar, se maneja la misma fórmula. La gran diferencia es que le estamos quitando el 8%. Lo mismo sucede aquí. Con un total de nuestra operación de igual. El total de nuestros ingresos, teniendo en cuenta menos el 8%, que son 9.200.000, los costos fijos que se mantienen y los costos variables que son de 7.360.000 para un total de operación de 40.000 pesos. Vamos con nuestros últimos dos enunciados. Vamos aquí a incrementar el 10% en los costos fijos y 10% incremento en las unidades vendidas. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos igual los ingresos del 10%, costos fijos de 1.800.000 y costos variables de 8 millones. Aquí le vamos a incrementar el 10%. ¿Por qué? Porque pues estamos vendiendo más. Entonces, el 10% de nuestros ingresos es 11 millones. A estos costos fijos, aquí también nos está pidiendo incrementar el 10%. Entonces, nuestros costos fijos ya no son de 1.800.000, sino de 1.980.000. Y nuestros costos variables, teniendo en cuenta que se incrementa el 10% de nuestros ingresos, varía o incrementa 8.800.000, teniendo en cuenta la formulación. Acá se puede evidenciar. Entonces, nuestra operación total son el incremento de nuestros ingresos del 10% menos el incremento total de nuestros costos fijos menos el incremento total de los costos variables para un total de operación de 220.000. Aquí en nuestro último ejercicio vamos a hacer un incremento del 5% en los costos fijos y le vamos a quitar el 5% a nuestros costos variables. Entonces,
Nuestros ingresos se mantienen porque pues no nos están pidiendo. Les vamos a hacer es un incremento en los costos fijos. El incremento en los costos fijos es del 5%. Entonces, como se puede evidenciar aquí, le estamos aumentando el 5% a nuestro total de costos fijos. Pero en nuestros costos variables nos piden que le quitemos o tenga una depreciación del 5%. Entonces esa depreciación del 5% nos da un total de 7.660.000. A esto nuestra operación final es nuestros ingresos netos que se mantienen menos el total de nuestros ingresos costos fijos que le aumentamos el 5%, menos el total de nuestros costos variables que le quitamos el 5%, tuvimos una depreciación del 5% para un total de 510.000 pesos. Y así damos solución al ejercicio número 319. Vamos al ejercicio número 320. Entonces el 320 dice, la compañía Doral fabrica y vende bolígrafos. Actualmente se vende 5 millones de unidades por año a un precio de 0.50 por unidad. Los costos fijos son 900.000 pesos anuales. Los costos variables son del 0.30 por unidad. ¿Esto qué quiere decir? Considere cada caso de manera separada. Entonces, el primero tiene dos ítems, el segundo sí tiene segundo, tercero, cuarto normalito, el quinto normalito y el sexto normalito. Entonces, el primero, ¿cuál es la utilidad en operación anual actual? ¿Cuál es el punto de equilibrio actual presentado en términos monetarios? Calcule la nueva utilidad en operación para cada una de las siguientes alternativas, teniendo en cuenta que aquí hay un aumento del 0.04 por unidad en los costos variables, hay un aumento del 10% en los costos fijos y un aumento del 10% en las unidades vendidas, y un decremento del 20%, que es el ejercicio 4 en los costos fijos, y un decremento del 20% en el precio de venta, un decremento del 10% en los costos variables por unidad y un aumento del 40% en las unidades vendidas. Y los últimos es un incremento del 10% en los costos fijos y un incremento del 10% en el precio de venta y un incremento de 200.000 en los costos fijos. Entonces, vamos al primero. Tenemos unidades vendidas que son 5 millones. Precio por unidad 0.50, que nos lo tiene aquí relacionado aquí en el enunciado anterior. Ok, seguimos. Costos fijos de 900, costos variables de 30, del 0.30, ingresos totales de... ¿Cómo sacamos nuestros ingresos totales? Entonces, vamos a coger las unidades vendidas por el valor de cada unidad, valga la redundancia, para un total de 2.500.000 pesos. Y unos costos variables que igual es total de unidades vendidas por los costos variables, que es el 0.30, para un total de 1.500.000 pesos. Entonces, nuestra operación, ¿qué nos dice? Ok, dígame cuánto es el total. Entonces, cogemos nuestros costos fijos menos nuestros ingresos menos nuestros costos variables para un total de operación de 100.000 pesos. Ahora aquí, en pesos, o nuestro tributo como tal. La fórmula quiere decir que, entonces, es costos fijos dividido en 1 menos costos de venta o costos variables por unidad menos, dividido en precio por unidad, para un total de 2.250.000. Entonces, como lo podemos ver aquí es la D17, que la D17 es nuestros costos fijos dividido en 1, ¿verdad? Que es por unidad, 1, 1, menos nuestros costos variables dividido en nuestro precio por unidad. Entonces, esto nos da 2.250.000 pesos. Ok, entonces aquí damos respuesta a nuestro ejercicio número 1, los dos enunciados, que es el A, que es la operación como tal, que nos pedían en el ítem A. ¿Cuál es la utilidad en operación anual? Que en operación anual es de 100.000 pesos la utilidad. Y el B dice cuál es el punto de equilibrio actual expresando en términos monetarios. Entonces nuestro punto de equilibrio son 2.250.000 pesos. Continuamos. Entonces, incremento del 0.04 por unidad de los costos variables. Entonces, ahí tenemos nuestras unidades de venta, nuestros precios por unidad, costos fijos, costos variables, ingresos y cantidades variables totales. Pero entonces, aquí en este
que es donde nos piden que le hagamos el incremento del 0.04. Entonces es este incremento más el 0.04, que es el incremento total, nos da un costo variable del 0.34. ¿Esto qué quiere decir? ¿De dónde salen nuestros costos como tal? Nuestros ingresos totales igual se manejan la formulación anterior. Se cogen las unidades vendidas por el precio de unidad. Igual se mantienen 2.500.000 y los costos variables es igual. Pero aquí cambia, ¿por qué? Porque ya no es el costo variable del 0.30, sino le hacemos un incremento del 0.04. No lo mencionan aquí. Y da como un total de 1.700.000. Entonces ahora vamos a mirar que nos piden en el punto número 2. Entonces, el punto dice el aumento del 0,4, entonces vamos a tratar de obtener de operación de negativamente. ¿Por qué? Porque pues nuestros costos fijos son de 900.000, menos nuestros ingresos que son 2.500.000 pesos, nuestros costos fijos totales de 1.700.000, nos vamos en una operación negativa de nuestra empresa de 100.000 pesos. Vamos para el ejercicio número 3, el cual dice que un aumento del 10% en los costos fijos y un aumento del 10% en las unidades vendidas. ¿Esto qué quiere decir? Que acá tenemos 5 millones de unidades vendidas, pero le vamos a aumentar el 5%, el 10%, perdón. Entonces esto nos da un total de 5.500.000 unidades vendidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues lo estamos aumentando. Nuestros costos fijos se mantienen, que son 900.000, pero aquí nos dice que tenemos que hacerle un aumento del 10%. El aumento del 10% nos da un total, como podemos ver la misma formulación, de 990.000. Nuestros costos variables son iguales. Entonces, ¿cuál va a ser nuestros ingresos? Igual. Costo total de nuestras unidades ya incrementado el 10% por el precio de unidad normal, que son 2.750.000, y el costo variables totales, que es igual, que es el costo o nuestras unidades vendidas totales por los costos variables, que es el 0.30, por un total de 1.650.000. Entonces vamos a mirar nuestra operación o cómo va nuestra empresa. Entonces es nuestros costos fijos, que ya soy con el aumento, que son 9.990.000, unos ingresos de 2.750.000 y unos costos variables de 1.650.000 para un total de 110.000 pesos. Nuestra operación como tal en la empresa. Entonces aquí vamos al ejercicio número 4. Un decremento del 20% en los costos fijos y un decremento del 20% en el precio de venta, en el precio de venta y un decremento del 10% en el costo variable por unidad y un aumento del 40% en las unidades vendidas. Ok, vamos a comenzar. Entonces, primero, unidades vendidas. Tenemos 5 millones y nos piden que le aumentemos el 40%. Entonces, aquí como podemos evidenciar, estamos aumentando el 40% de nuestras unidades vendidas para un total de 7 millones de unidades vendidas. Vamos a precio por unidad, el cual nos pide que le aumentemos el 20%. 20% de precio de venta, entonces esto es igual. Para el 20% ya no se va, perdón, le vamos a quitar el 20%, no es aumentar, sino le vamos a quitar el 20%. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no se va a vender a 0.50, sino se va a vender a 0.40. Nuestros costos fijos dice que le quitemos el 20%. Entonces ya no vamos a tener unos costos fijos de 900, sino unos costos fijos de 700.000 pesos. Y a nuestros costos variables le vamos a hacer un decremento del 10%. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros costos variables ya no van a tener un costo de 0.30, sino de 0.27. Aquí, como se puede ver, le estamos aplicando el menos 10%. Entonces, vamos a mirar nuestros ingresos totales. Nuestros ingresos totales son la cantidad de unidades totales por el nuevo precio de nuestra venta de unidad, teniendo en cuenta el decremento que le hicimos, y para un total de 2.800.000 pesos de ingresos. Y nuestros costos variables es igual, la cantidad de unidades vendidas totales, que ya le hicimos nuestro ajuste, y los costos variables igual, que ya tiene su ajuste para un total de 1.890.000. Vamos a tener nuestra solución de nuestra operación
a ver cómo se comporta la empresa. Entonces tenemos unos costos fijos de 720.000, unos ingresos de 2.800.000 y un costo variable de 1.890.000. Esto quiere decir que esta operación va en positivo, que son de 190.000. Vamos a solucionar el quinto y sexto ejercicio. Entonces, el quinto ejercicio, un incremento del 10% de nuestros costos fijos. Entonces, nuestras unidades se mantienen, nuestro precio de venta se mantiene, pero nuestros costos fijos le vamos a incrementar el 10%. Entonces, aquí se hace el 10% incremento, entonces nuestros costos fijos ya no son de 900, sino 990, y nuestros costos variables se mantienen, que es el del 0,30. Entonces, nuestros ingresos totales van a ser iguales. ¿Por qué? Porque la cantidad de unidades vendidas son 5 millones por el mismo precio, ¿verdad? Pero nuestros costos variables iban a seguir también iguales. ¿Por qué? Porque pues son unidades vendidas sobre el costo variable, ¿verdad? Es el mismo precio. Lo único que nos cambió o nos tuvo un incremento fue nuestros costos fijos. Entonces, aquí es algo singular porque nos están pidiendo el PE, la cantidad en pesos y nuestros costos variables como tales, que es nuestro ingreso. Entonces, vamos a mirar la primera. Entonces, esto es igual a nuestros costos fijos dividido en nuestro precio por unidad menos nuestros costos variables, ¿verdad? Entonces, para un total de 4.950.000. Ese es nuestro P. Ahora seguimos en pesos. En pesos, ¿cómo lo vamos a sacar? Entonces, es nuestros costos fijos dividido en uno, como anteriormente el ejercicio lo había solicitado en el anterior ejercicio, menos nuestros costos variables dividido en nuestro precio por unidad, para un total de 2.475.000. Esto nos da como resultado que nuestros costos variables son este costo variable por el PE, que es como tal el resultado total. Entonces nos da un valor de costo variable de 1.485.000. Nuestros costos fijos se mantienen. ¿Por qué? Porque son estos costos que están aquí, que son con el incremento, y nuestros ingresos, que son estos mismos de aquí arriba. ¿Por qué? Porque es el PE por el precio de unidad para un total de 2.475.000. Y nuestros ingresos totales son em, costos variables más costos fijos menos nuestros ingresos para tener una operación estable de 0%, de cero costos. O sea que estamos prácticamente a ras, no hubieron pues, como tal ningún incremento. Y nuestro último ejercicio es igual al anterior, que es un incremento, pero entonces en el anterior se hace con el 10% de incremento de costos fijos y acá no se están incrementando el 10% de costo de venta y un incremento de 200.000 en los costos fijos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuestros ingresos iniciales o unidades de venta se mantienen. Aquí vamos a incrementar el 10%. ¿Por qué? Porque aquí no lo están solicitando. Entonces, el 10% de esto es al 0,55. Y aquí nos está pidiendo que nuestros costos fijos pasen de 900 a 920.000. ¿Sí? Los costos variables van a seguir iguales. ¿Por qué? Porque se mantiene el precio. Entonces, nuestros ingresos en total son las unidades de venta totales por el nuevo precio por unidad, para un total de 2.750.000. Y nuestros costos variables sí se van a mantener igual porque pues son las unidades vendidas por el mismo precio que se está dando. El P, entonces, ¿cómo vamos a sacar el P? Es igual al anteriormente, ¿sí? Entonces son nuestros costos fijos dividido en precio por unidad menos el costo variable, para un total de 3.680.000. Y nuestro P en pesos es algo parecido. ¿Qué significa? Entonces, nuestros costos fijos, ¿sí? Dividido en uno, que es la unidad, menos nuestros costos variables dividido en nuestro precio por unidad, para un total de 2.024.000 pesos. Entonces, vamos a mirar nuestros costos variables. Nuestros costos variables, ¿qué son?
costo variable de venta por el total del P, que va a 1.104.000. Nuestros costos fijos se mantienen, que son 900.000 pesos, teniendo en cuenta el ingreso. Y nuestros ingresos totales son el P, que es el precio normal, por el nuevo aumento, el nuevo precio con el incremento, para un total de 2.024.000 pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros ingresos totales, igual como el anterior ejercicio, se mantienen en cero. ¿Por qué? Porque es estos costos variables más nuestros costos fijos menos nuestros ingresos. Entonces esta operación se mantiene en OK, cero. Ahora vamos al ejercicio número 321. El ejercicio de venta número 321 nos dice, eh, análisis y hubo impuestos sobre las utilidades. Brockmonster es una pequeña distribuidora de automóviles. En promedio vende un auto en 27.000 pesos, el cual compra al fabricante en 23.000 cada mes. Brothers Motor paga 48.200 en renta y un servicio generales de 68.000 como salario de vendedores. Además de sus salarios, a los vendedores se les paga una comisión de 600 pesos por cada automóvil vendido. Broker mostró también gastos de 13.000 mensuales en anuncios publicitarios, los cuales la tasa de impuestos es del 40%. Entonces, ¿qué nos pide? ¿Cuántos automóviles debe vender Broker cada mes para alcanzar el punto de equilibrio? Brock tiene una utilidad neta mensual de 51.000. ¿Cuál es la utilidad en operaciones deseada mensual? ¿Cuántos autos se deben vender mensualmente para alcanzar la utilidad neta mensual? Entonces, vamos al precio de venta, que son 27.000, precio de compra, que son los 23.000. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es entre estos dos que tenemos que sumar y restar para un total de 4.000. Vamos a seguir desglosando nuestro ejercicio. Una renta de 48.200, que acá se ve. Salarios a vendedores de 68.000. Un anuncio publicitario de 13.200 para un total de costos fijos, que se suman los tres, de 129.200. También tenemos unos costos variables que son venta de comisiones a los vendedores, ¿verdad? Y tenemos el impuesto del 40%. ¿Cómo se saca este impuesto del 40%? Entonces el PBE significa el total de la diferencia, ¿sí? Ah, no, perdón. Nuestros costos fijos dividido en la diferencia menos la comisión de los vendedores, ¿verdad? Para un total de 38. Ok. Y nuestro en pesos, entonces, ¿cómo es en pesos? Tal cual. Se maneja la misma situación. Entonces, nuestros costos fijos dividido en 1 menos la comisión de venta dividido en la diferencia, para un total de 152.000. Entonces, nuestros costos variables, ¿cómo son? Nuestros costos variables son la cantidad de unidades que sacamos aquí por las comisiones para un total de 22.800. Nuestros costos fijos son igual, ¿por qué? Porque se mantienen. Y nuestros ingresos son la diferencia de la suma de precio de venta y precio de compra por la cantidad de unidades, para un total de 152.000. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nuestros ingresos son costos variables más costos fijos, ¿sí? Menos nuestros ingresos. Esto quiere decir que estamos en cero, ¿sí? Totalmente en cero. Entonces, ahora vamos a mirar el ejercicio número 2. Entonces, utilidad esperada. La utilidad esperada son 51.000. ¿Por qué? Pues por aquí arriba en el ejercicio no lo indica. Mira, la utilidad deseada mensual es de 50.000, 51.000. Entonces, utilidades deseadas. Entonces, significa CFU operaciones deseadas menos el margen de contribución. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál es la fórmula? Nos devolvemos y cogemos la diferencia, nuestros costos fijos, nuestra comisión y por la utilidad esperada para un total de 53 unidades, ¿verdad? Listo. Ahora, pues vamos a mirar a nuestros, que es ingresos menos costos fijos, menos costos variables menos costos fijos. Entonces, nuestros ingresos.
Es la misma formulación, sino que entonces es la diferencia por la cantidad de unidades que estamos solicitando para ver cuáles son nuestros ingresos. Nuestros costos variables son las comisiones por las unidades unidades de venta. Y nuestros costos fijos se siguen manteniendo teniendo en cuenta que son costos fijos que son la renta, los salarios de los vendedores y los anuncios publicitarios, ¿verdad? Entonces, hubo operación. ¿Esto qué quiere decir? Igual, nuestros ingresos, nuestros costos variables. Entonces, ¿qué es? Ingresos menos costos variables, ¿sí? Menos nuestros costos fijos para un total de 51.000. Aquí con este sí tenemos una utilidad. ¿Por qué? Porque la utilidad de venta es de 51.000. Y en el último dice, operación 850. ¿Por qué 850? Porque a esta operación le estamos incrementando el 0.4%. ¿De dónde sale ese 0.04, ese 0.4%? Aquí nos lo piden, que es el incremento de la tasa de impuestos del 40%, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos? Entonces ya miramos que es el 40% de la anterior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues está avanzando. Ahora, utilidad esperada la anteriormente, ¿por qué? Porque pues son teniendo en cuenta el incremento de la tasa del porcentaje. Ahora vamos a mirar cuántas unidades son las que tenemos que vender. Entonces cogemos la diferencia, nuestros costos fijos y las comisiones a los vendedores para obtener un total de 63 unidades. Vamos a nuestros ingresos. Nuestros ingresos es las 63 unidades, que es la utilidad deseada, por la diferencia que son entre precio de venta y precio de compra, para un total de 251.000. Nuestros costos variables igual es esta unidad, las 63 unidades, por las comisiones que se le hacen a cada vendedor, para un total de 37.000. Nuestros costos fijos se mantienen y tenemos una operación de ingresos menos costos variables menos costos fijos de 85.000 pesos. Ahora, utilidad neta. Utilidad neta, operación menos impuestos. ¿Esto qué quiere decir? Que esta, que es el incremento del 40%, para un total de 51.000 pesos. Entonces, nuestra utilidad neta es de 51.000 pesos. A continuación, mi compañero dará información y explicación sobre el ejercicio 322 y 323. Muchas gracias. Buenas tardes, aquí les venimos a presentar el ejercicio 322 de dicha actividad, donde el análisis CV, impuestos sobre las utilidades. Express Banquet tiene dos restaurantes que abren 24 horas del día. Los costos fijos para los dos restaurantes totalizan en forma conjunta de 459.000 por año. El servicio varía desde una taza de café hasta las comidas completas. La cuenta promedio por cliente es de 8.50. El costo promedio de los alimentos, entre otros costos variables por cada cliente, son de 3.40. La tasa de impuestos sobre utilidades es del 30% de la utilidad neta deseada, es de 107.100. Calcule los ingresos que se necesitan para obtener la utilidad neta deseada. ¿Cuántos clientes se necesitan para alcanzar el punto de equilibrio? Y para obtener una utilidad neta de 107.100, calcula cuál es la utilidad neta si el número de clientes es de 170.000. Bueno, aquí vamos primero con los costos fijos, que son los 450, la cuenta por cliente, que son 8.50, y costo variable por cliente, que son 3.40, y el impuesto sobre la utilidad neta deseada son 107.100, como lo podemos ver. Y en la otra vamos con la UT o preparación deseada, UT neta deseada sobre 1 menos tasa. La UT de apreciación deseada nos da 153.000, donde el valor de 107.000 sobre 1 menos 0,3 nos da 153.000 pesos. La utilidad neta deseada son 153.000. Utilidad
deseada UN es CF más operación deseada margen de contribución. La utilidad deseada UN son 120.000, que es de dicha fórmula, como la podemos apreciar en nuestro Excel, que es de 11 más de 20, que son estas 153 más los 450 sobre D12 y D13, que son el 8,50 y el 3,40, que cuenta por cliente y costo variable por cliente. Eso nos da un total de 120.000 pesos. Y ahora vamos con los ingresos, que son 1,20 la utilidad deseada por el 8,50, que es la cuenta por cliente, y eso nos da 1.020.000. Y ahora nos vamos con los costos variables, que son el 1,20 de la unidad deseada por el costo variable por cliente, lo que nos da 408.000, y los costos fijos, que son los que presentan en la parte superior de la actividad, donde la operación nos da la resta de los ingresos menos costos variables y costos fijos, nos da un total de 153.000 pesos. La utilidad neta de operación e impuestos neta es de 107.000, que es los 153.000 menos de 27, que es la utilidad neta por 30. En ese caso, vean acá como nos muestra, utilidad neta 107.000 pesos. Ahora vamos con la segunda parte del ejercicio, que es el punto de equilibrio PCF sobre PVU menos CVU PE, donde nos da el total de 459 sobre D12 menos D13, que son estos, 459 sobre estos dos en esa recta, lo que nos da un total de 90.000 pesos. Y aquí vamos con el segundo ejercicio, donde son los ingresos, que son los 90.000 pesos por la cuenta por cliente, que son 8,50. Eso nos da un total de 306.000, más y los costos fijos, que son los que aparecen en la parte superior al inicio del ejercicio. Vamos con la parte 3, donde los clientes, y los 170.000, donde los ingresos se multiplican los 170.000 por 8,50, que es la cuenta por cliente, donde nos da un total de 1.445.000 pesos. Y los costos variables, vamos al igual, del 170 por de 13, que son los costos variables por cliente, y eso nos da un total de 578.000 pesos. Y los costos fijos, que aparecen en la parte superior del ejercicio. La UT de la operación es un igual de 408.000 pesos, que es donde el valor de ingresos se le resta los costos variables y los costos fijos, y nos da 408.000 pesos. Donde la utilidad neta sobre utilidad de operación menos impuestos y utilidad neta nos da 208.000, donde el valor de la UT de la operación menos se le va sobre ella misma por el 0,3%. Nos da el igual de 285.600 pesos, que es el total en este ejercicio. Bueno, ahora venimos con el ejercicio 323, que es el análisis CVU, análisis de sensibilidad, Hot Washington. Es el nuevo dirigente electo del Partido Republicano mediante Publiners.
está negociando la publicación del magnificio de Hot, un nuevo libro que promete ser un bestseller al instante de los costos fijos de la producción y la comercialización del libro serán de 500.000. Los costos variables de la producción y la comercialización serán de 4.00 por cada copia vendida. Estos costos son antes de que se hagan cualquiera pagos a Hot. Hot negoció un pago anticipado de 3 millones más una tasa de regalías del 15% sobre el precio de venta neto de cada libro. El precio de venta neto es el precio de lista en la librería de 30 menos el margen que se paga en la librería por la venta del ejemplar. Se espera que se aplique el margen normal de la librería, el 30% sobre el precio de la lista. Elabora un gráfico web para Media Publishers y cuántas copias deberá vender Media Publishers para alcanzar el punto del equilibrio y B, obtener una utilidad deseada de 2 millones. Examine la sensibilidad del punto de equilibrio en relación con los siguientes cambios. Disminuir la imagen normal de la librería 20% sobre el precio de la lista de la librería de 30. Aumentar el precio de la lista de la librería a 40. Mantenimiento a la vez el margen de la librería a 30%. Comente los resultados. Bueno, como podemos ver, aquí tenemos el gráfico deseado en la actividad, donde nos muestra la utilidad deseada en la dicha, donde muestra unos puntos altos y unos puntos bajos. Y ahora vamos con, este es el punto 1, donde nos muestra los costos fijos, costos variables y punto de equilibrio, utilidad deseada y utilidad a vender. Los costos fijos son 500.000, costos variables 4 y del equilibrio 660. Utilidad deseada en este punto 0. Y como pueden ver, el cuadro se traslada a la gráfica. Y ahora nos vamos con el punto número 2A. Como podemos ver, aquí tenemos este valor que sale de precio de venta al margen, que es 17 sobre 17, que es estos 500.000 sobre el precio de venta al margen 17 y sobre costos variables, que es un 4. Ese valor que tenemos ahí nos da 40.000. Nuestro valor base en esta actividad. Ahora vamos con los ingresos, que es el 40.000 por el 17 precio de venta. Y eso nos da 660.000 pesos. Los costos variables son los 40.000 sobre los costos variables, que es 4. Nos da un total de 160.000. Y los costos fijos son 500.000, como lo muestra acá arriba la imagen. Vamos con la utilidad deseada, 2 millones. Utilidad deseada, UFC, operación deseada, margen de contribución. La utilidad deseada, 200.000. Que este valor sale de los 2 millones más, sale de los 500.000 más los 2 millones sobre el 17% del precio de venta y el 18% costos variables, lo que nos da una utilidad deseada de 200.000, donde los ingresos se multiplican los 200.000 por el precio de venta y eso nos da un valor de 3.300.000. El costo variable se multiplican los 200.000 por los costos variables, que es 4.
nos da 500.000. O una operación al igual se resta 3.300.000, se le restan los demás valores y nos da un total de 2 millones. Nuestro valor fijo. Vamos con los costos fijos en el punto número 3A, que son los 500.000. Costo variable 4 y pago anticipado 3 millones. Precio de venta neto 30. Precio de venta margen 20 y tasa realía 15. Vamos con este primer valor que está aquí, que nos da sobre los costos fijos sobre las D51 menos D58 y nos dé 48, que es costo de venta margen 20 menos costo variable 4. Eso nos da un total de 32.258,064. Vamos con los ingresos. Nos da 629.032. Se multiplica el valor final sobre el precio de venta, que son 20. Eso nos da 629.032. Y los costos variables se multiplica este valor final del PE sobre 4. Nos da 129 más los costos fijos, que son 500.000. En la parte B, los costos fijos 500, los costos variables 4, anticipado 3 millones, precio de venta neto 40, venta margen 22 y tasa de regalía 15. Aquí nos vamos a ir con el PE igual. Lo que nos da este valor sale de los 500.000 sobre paréntesis 22 menos 4. Nos da el valor de 27.777,777. Vamos a los ingresos. Este valor, 27.700, se multiplica por 22 y nos da un total de 611. En los costos variables, el mismo valor se multiplica por 4 y nos da 500.000, donde manejamos lo que son los costos fijos. Listo el ejercicio 3. Y es más beneficioso para una compañía el aumentar el precio de ventas a 40 debido a que el punto de equilibrio se obtiene en la venta 27